Bien, a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro primer invitado, el coronel Guillermo Tamayo, experto en seguridad. Lo ponemos en pantalla al invitado. Vamos a hablar del tema Plan Fénix, los resultados que está dando o no está dando el Plan Fénix. ¿Cómo le va, coronel? Buen día. Buenos días, Jaime. Un saludo cordial a ustedes. Gustavo, de igual manera, gracias por la invitación. Estamos a la orden. Gracias a la audiencia de este prestigioso canal. Coronel, le voy a pedir que baje un poquito la cámara porque tenemos mucho techo. Ahí estamos bien, creo. Bien. Coronel, hace un momento yo rodeé un reportaje que sacó Teleamazonas de 3 miembros de la Policía Nacional que han sido parte de la organización criminal, los Tiguerones, y que secuestraron esta semana a una familia. Y que bueno, gracias al trabajo que ha hecho la UNACE, lograron rescatar a esa familia y capturar a los 3 miembros activos de la Policía Nacional. Si ya hay miembros activos dentro de la Policía Nacional que pertenecen a bandas, ¿en manos de quién estamos? Bueno, es preocupante. Habíamos conocido desde hace varias décadas la incursión de estos grupos en instituciones del Estado. Y cada una de esas instituciones tiene que depurarse y con la ayuda del mismo Estado. No hablo de gobierno, de Estado. Porque la fuerza pública, que es sobre la cual cae tanto la seguridad interna como la seguridad de la integridad territorial, en caso de Fuerzas Armadas, y la policía del ámbito interno, es importante cuidar porque son la sangre de la patria. El momento que se permite ingresar a cualquier tipo de personas que vulneran los filtros y las seguridades, eso era obvio esperarse porque se descuidan cosas que son muy importantes. Algún momento aquí en la entrevista, cuando hablábamos con usted, con usted, Jaime, también habíamos manifestado que no es cuestión de que un Estado sea reactivo. A ver, necesitamos más policías, entran a un microondas, salen en 6 meses, y eso no es así. Igual en Fuerzas Armadas, tiene que ser un proceso, porque no estamos hablando de un producto, de un insumo, de una fábrica, sino de un talento humano que tiene que primero tener bases morales muy firmes, y luego de eso va un proceso de formación, luego perfeccionamiento. Lo que se ha hecho es de menos, se ha minimizado a la amenaza, porque se piensa que la amenaza está controlada. La amenaza no está controlada, lo que más tienen es dinero, y podemos ver que en el Estado ecuatoriano se han infiltrado en muchos estamentos del Estado, en muchos. El dinero lo compra todo, compra conciencias, y eso es lo que hemos visto. Lastimosamente no existe un plan más adecuado donde los gobiernos, cualquiera que entre, tiene que trabajar por el país. Pero cada gobierno que entra echa al tarro lo que ha hecho el anterior, y cada uno se piensa salvador de la patria y cambian. Entonces ahí no existe progreso. Además, que muchos de los estamentos del Estado están ocupados por personas políticas que no están capacitadas, no tienen las competencias, por ende es un retroceso para el país. Coronel Tamayo, buenos días. Pero la situación de las instituciones públicas, especialmente de las especializadas en temas de seguridad, como el caso de la policía, hasta hace 8 años contaban con un sistema que se llama polígrafo, que le permitía a la policía identificar exactamente cómo era cada personaje que iba a ser parte de o que estaba involucrado en alguna situación. El polígrafo es fundamental dentro de una investigación. ¿Por qué se ha perdido eso en la Policía Nacional? ¿Cuál es el interés de desaparecer eso? Porque ya no hay ni siquiera inversión en la Policía Nacional. Vea usted cómo están destartalados el parque automotor, no hay chaleco, en fin. Recuerde usted que las instituciones tienen asignaciones presupuestarias, y ya lo vimos que las instituciones no han ejecutado sus partidas presupuestarias. Los recursos les han asignado, sino que no ejecutan. Yo le puedo hablar por el caso de Fuerzas Armadas, ¿no? En el caso de la Policía Nacional tendrían que ellos realmente hacer un examen interno y a qué no sale, por qué no salen, por qué no se gastan los recursos, porque los recursos se asignan.
Si existe una mala ejecución presupuestaria en donde no gastan lo que le entregaron, hay que preguntarles por qué no lo hacen. En Fuerzas Armadas son sancionados los comandantes que no cumplen y no gastan lo que tienen que gastar en lo que han planificado. Por lo tanto, lo del polígrafo se usan en varias instituciones, inclusive instituciones privadas lo hacen, es asequible. Lo que pasa es que le había manifestado anteriormente de qué sirve que hayan esos controles si de pronto en determinadas áreas, no podemos decir que las instituciones estén con metástasis de corrupción, de narcotráfico, pero pueden estar infiltrados donde se vulneran esos procesos. Tiene que haber claros procesos con gente idónea, transparente, capacitada, que cuide. No se puede descuidar a las instituciones en su formación. Por eso le digo, lastimosamente han descuidado el ingreso al el personal que entra a las diferentes instituciones. Hablemos en este caso que se está apoyando a la Policía Nacional. Más que todo porque se han sacado policías a granel y ahí se filtran, y la institución tan noble que es, se ve vulnerada, están luchando. No se puede generalizar o hablar mal de una institución. Son elementos que se han infiltrado y que tienen que irse autodepurando. Pero esto no es cuestión solamente de la Policía Nacional. El Estado ecuatoriano tiene que estar velando por eso, tiene que cuidar de esas instituciones. Lastimosamente no hay institucionalidad en otras que tienen que apalancar los trabajos de las instituciones de la fuerza pública. Es doloroso lo que estamos viendo y le había dicho que el narcotráfico, sus tentáculos ingresan en cualquier parte, en donde les dejan ingresar. Entonces, lo que más tienen es dinero. Y eso es en el tema que ustedes me habían comentado de hablar de evaluar, analizar el plan Fénix. Eso es parte de esto. Ok. No se ha cuidado a esas instituciones. Adelante, sigan. Ok, coronel. En todo caso, hablando ahora del tema de las Fuerzas Armadas, ellos están colaborando en el cuidado de las cárceles en el país. Y no hay que dejar de reconocer que algo de control ya se tiene por fin en las cárceles. Pero ¿es el objetivo de las Fuerzas Armadas cuidar las cárceles del país? No, para nada, para nada. No es misión institucional, no es misión constitucional, no le corresponde. O sea, le ponen a las Fuerzas Armadas en una tarea, yo digo, abusan de su lealtad, de su profesionalismo, de su convicción y obviamente cumplen, pero no deberían hacerlo. Esa es una tarea de la Policía Nacional o del estamento que le corresponda. Pero las Fuerzas Armadas no. Las Fuerzas Armadas tienen misiones constitucionales de la seguridad de la integridad territorial como principal. Y estamos viendo que los efectivos de Fuerzas Armadas están entregados a tareas que no les corresponden con prioridad. Sin embargo, por la formación, por ese profesionalismo lo cumplen, pero a un desgaste de tropas, un desgaste de medios, y le había dicho que en este círculo de corrupción del narcotráfico solamente se están atendiendo ciertas partes para generalizar una publicidad gubernamental, pero no se toman decisiones importantes como la que le voy a manifestar. Dentro de este círculo de la corrupción y del narcotráfico existe producción, existe distribución, existe el retorno de los dineros sucios y la distribución de ese dinero a las mafias. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde están los otros componentes de este famoso plan que no existe, en donde hayan cumplido? ¿Dónde están los grandes capos de la droga capturados? No, se fugan las informaciones de estamentos del Estado, se fugan la información y se escapan, cambian la propiedad de determinadas empresas a nombre de otros, de testaferros. ¿En dónde están los lavadores del dinero? ¿En dónde está el accionar de la UAFE? ¿En dónde está? Deberían haberse ya tomado los puertos para verificar lo que sale. Sin embargo, eso no se hace. Por eso le digo que son pseudos planes que no están cumpliendo supuestamente el propósito, y lo que han hecho es únicamente escudarse en las Fuerzas Armadas, que es una institución de prestigio, para querer apalancar una publicidad gubernamental. Plan Fénix es un eslogan entonces.
Es un eslogan, porque un plan tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. Tiene que haber objetivos definidos de tal manera de poderles evaluar. Pongamos criterios de evaluación de un plan. ¿Ha sido efectivo? ¿Cuál es el objetivo? No sabemos cuál es el objetivo. Hay varios objetivos, de los que parte que le mencioné a usted son objetivos que tienen que cumplirse a corto, mediano y largo plazo. Una estructura criminal que más de una década se ha ido enraizando en el país, no es cuestión tampoco de un año que lo puedan hacer. Pero en cambio deben haber objetivos claros, no hay transparencia. Pensamos que de pronto, porque bajaron el índice de muertos, en relación al año 2023, que estamos en 46.2% de muertos, de 4.800 y algo de muertos, y han bajado 700, eso no es un índice que le indique que ha sido efectivo. Aquí hay que decirle dónde están las toneladas de droga que se capturan. Habría que preguntar, ¿ya están destruidas? ¿Dónde están? ¿O vuelven nuevamente al circuito? Pero, coronel, a ver, aquí hay algo importante que usted ha dicho, ¿no? Alguien se está haciendo de la vista gorda. Porque, por ejemplo, en el caso, ¿cómo se llama el caso donde está involucrado el expresidente Lazo? ¿Encuentro? El León de Troya, por ejemplo, donde se ha definido correctamente quiénes son los grupos narcoterroristas que están infiltrados o que han tenido negocio con este grupo de personas allegadas al expresidente Guillermo Lazo, y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Quién se está haciendo de la vista gorda? Hay una denuncia de años atrás del ex embajador de los Estados Unidos que decía que habían narcogenerales. Justamente eso habría que preguntarle a la Fiscalía, porque si queremos ser transparentes deberían haber ya procesado los famosos INA Papers, los Pandora Papers, los Gran Cuñado, León de Troya, todos deberían ir, pero es una justicia selectiva. No es que yo esté defendiendo o yéndome a favor de determinado partido, no, al contrario, creo que debemos ser muy centrales, no estar ni lado derecha ni izquierda, porque hay errores en muchos gobiernos, pero estamos viendo que se ha dejado dilapidar. A ver, echamos la culpa, que hay cierta culpa en que se ha dejado ingresar a determinados personajes por la flexibilidad en las fronteras, pero debían haber accionado, debíamos haber cortado ya inmediatamente eso, debíamos haber cortado lo que está malo, tomar lo bueno, rechazar lo malo, pero no se ha hecho nada. Lastimosamente la delincuencia armada está tomando cuerpo, la Policía Nacional captura y por las mismas salen con los jueces, las Fuerzas Armadas toman les capturan a la gente que está fuera de la ley, igualmente salen. Todos ellos tienen que ser parte del plan, supuestamente de ese plan Fénix. Aquí no solo es Fuerzas Armadas y Policía Nacional, aquí entran muchos estamentos del Estado, varios ministerios que tienen que estar involucrados en esto. No es cuestión de ser represivos, hay que dar atención a la parte social, hay que dar parte a la seguridad ciudadana, y eso es lo que no se ha hecho. Por eso le digo, solamente son acciones publicitarias de un gobierno que está en campaña. Claro, tampoco se ha pedido la ayuda, la colaboración, ni se los ha involucrado a los alcaldes, a las diferentes alcaldías en el país, que también tienen de alguna manera proyectos ciudadanos, tienen vínculos directos con la población, y no se los ha tomado en cuenta. Más bien buscan de parte de este gobierno crear distractores para acusar, deslegitimar, desprestigiar la imagen de ciertas administraciones. Entonces, en ese sentido, coronel, ¿usted cree que es necesario un baño de verdad, que en la Asamblea definitivamente se dé el juicio tanto de la ministra del Interior, responsable de la seguridad interna, como del ministro de las Fuerzas Armadas, responsable de la seguridad en general en el país, que están involucrados en este supuesto plan, ¿no? Bueno, tienen el derecho a la defensa, tendrán que exponer lo que han hecho o lo que han dejado de hacer. Pero aquí hay algo fundamental que existe en el Estado ecuatoriano, es la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Eso es lo que no han cumplido. No saben, mejor dicho, no lo hacen porque no conocen, ¿no?
el ministro de Defensa no conoce nada al respecto y bueno, los asesores tienen límites para poder acceder, pero hay una ley de seguridad pública y del Estado que está en vigencia y que eso deberíamos evaluar. Eso está en vigencia, va desde el año 2019 hasta el 2030. Sin embargo, los índices de delincuencia, inseguridad, como se han incrementado, es porque esta ley de seguridad pública y del Estado no se la ha aplicado. El Pleno de la Asamblea Nacional, en los considerandos de esta ley, decía: mire, se requiere promover una sociedad que logre el bienestar, el buen vivir y el desarrollo integral de un Estado que asume responsabilidades y una sociedad activa que coadyuva a esas metas, por lo cual es necesario poner en marcha diversos tipos de seguridad que garantice el Estado y que estén comprendidos en la seguridad pública. Eso es lo que no se cumple. No se cumple, y lo que usted manifiesta, que es muy cierto, estimados amigos, es que los gobiernos autónomos descentralizados, si les darían una auditoría, ellos no han cumplido. Aquí es todo un equipo que entra, no solo es cuestión de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es todo un equipo, entran los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que actuar, tienen que entrar los ministerios de Inclusión Económica y Social, tiene que entrar inteligencia estratégica, pero no lo hacen. De acuerdo, estamos conversando con el coronel Guillermo Tamayo, experto en seguridad, y él nos está dando pues su análisis respecto a los resultados del llamado Plan Fénix de parte de este gobierno. Coronel, lo que sí es cierto que en redes sociales se ve que la situación está exacerbando demasiado la tranquilidad de la gente, la parte emocional de la población, a tal nivel de que ya se están algunos sectores tomando de valor para capturar a los delincuentes, a justiciarlos por cuenta propia, en vista de todo lo que usted ha explicado. No hay justicia porque los jueces aplican, seguramente no es un tema, digo yo, ¿no? Si me equivoco me corrige. A la final los jueces actúan en derecho, a la final la ley le permite liberar a esa persona que ha sido acusada seguramente de un acto delictivo, digo yo, porque de otra manera, ¿cómo se puede justificar que un juez, que un delincuente salga libre luego de haber sido aprendido de este tipo de cosas? Entonces, ante hechos como eso, la población ya se está cansando y está tomando justicia por mano propia. Se puede. Eso es lo que tiene que solucionar la Asamblea Nacional. Recuerde usted que en el Congreso del Perú se sacó una ley en donde se facilita a la población, se permite a la población peruana el derecho a la defensa. El derecho a la defensa, si el ciudadano común y sencillo puede defenderse frente a un ataque criminal o de estos asesinos, puede defenderse y no le están siendo acusados. Eso es lo que debe hacer la Asamblea Nacional. Permitir el derecho a la defensa, no aplicar justamente los derechos para la delincuencia, en donde capturan a un delincuente, le tapan todo, que nadie sepa, le cuidan su seguridad cumpliendo los derechos humanos y se olvidan de los derechos de los ciudadanos comunes y sencillos. Creo que sí se debe dar facilidades. Eso debería estar la Asamblea Nacional aprobando, ¿no? La ley que no le exhiban a los pollos, a los cuyes, cosas triviales, cuando lo fundamental, por eso les digo, es que están en un distractor muy grande. Al pueblo ecuatoriano lo distraen en muchas cosas y lo fundamental no lo hacen. La Asamblea Nacional tiene una gran culpa en todo esto por no facilitar la aplicación de la ley. Yo creo que deben permitirle al ecuatoriano la legítima defensa. Ese momento va a ver que no va a ser tan fácil, que los grupos delincuenciales que saben que el pueblo no está armado, y que no puede defenderse, pues hacer lo que quiera. El momento que se permita, se dé las facilidades, ¿no? Aquí debería darse las facilidades para el porte de armas, para que puedan portar las armas, la gente pueda defenderse, ahí no va a ser tan fácil que pueda esta delincuencia armada, hacer lo que quiera. Jaime, y aquí viene la pregunta clave, ¿no? El coronel Tamayo, experto en seguridad, nos ha dicho que no se hace control del ingreso y venta de la droga en el país. Y entonces, ¿por qué no se pone a las Fuerzas Armadas a controlar los puertos, por ejemplo, en vez de las cárceles? ¿Por qué no se pone a las Fuerzas Armadas a hacer su trabajo en fronteras donde entra y sale la droga? Pero nos han tenido, perdón que le interrumpa, antes de que vaya su respuesta, coronel, nos han tenido con el discurso los tres últimos gobiernos
de que la culpa es del otro. Y se lavan las manos de esa manera. ¿Y quiénes gobiernan? Son ellos, pues. Es correcto. Es correcto. Por eso le digo, no podemos estar llorando o lamentándonos por épocas pasadas que pueden tener buenas y cosas malas. Tenemos que actuar. Lo que pasa es que este tipo de gobiernos que ingresan son gobiernos que están orientados a sus intereses personales, particulares, ¿no? Pues estamos viendo cómo se perdonan las deudas que tienen en el SRI. O sea, se apalancan, no piensan en país, sino piensan en grupos hegemónicos. Y lastimosamente estamos viendo en la política nacional. Hay 17 candidatos a la presidencia, uno por cada millón de ecuatorianos, y son los mismos. Jamás habrá espacio para alguien que quiera realmente organizar bien al país. ¿Por qué no existe una estructura de organización? Lo que pueden hacer estructuras que están apalancándose, no ponen a sus títeres en la asamblea que levanten, que bajen la mano para apalancar. Se han olvidado del pueblo ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano es el que es importante en todo esto. Le engañan al pueblo ecuatoriano que vamos a subir la parte económica, pero si no existe una acción para mejorar la seguridad, está afectado el turismo, está afectada la economía, está afectado todo, pero están asegurados las exportaciones de determinados productos que les interesa. Eso es traición a la patria. Aquí debe dedicarse ser para el pueblo ecuatoriano. Y si podemos tener 1 millón de empresarios, perfecto. Aquí no se está atacando a los empresarios, sino que aquí están esta gente que entra a los gobiernos, están defendiendo sus monopolios. Aquí no les interesa que haya más ecuatorianos ricos. Aquí les interesa que esos monopolios se mantengan en el país y punto. Aquí deberíamos ser como Singapur, tenemos que, con países asiáticos que han desarrollado, debe haber 1 millón de millonarios. ¿Por qué no puede haber más millonarios? Porque tiene que ser únicamente los que tienen el monopolio del poder económico. Coronel, ¿por qué se le fue de las manos al Estado el control del tema seguridad? Porque de alguna manera hasta el 2017, 2018, no teníamos ese nivel de inseguridad. Del 2007, me parece, al 2017, el país tenía los niveles más bajos en el tema de homicidio a nivel de la región. ¿Qué pasó? Yo tengo una teoría, inclusive que todo esto es planificado. El momento que usted permite que los niveles de inseguridad aumenten, usted le tiene distraído al pueblo ecuatoriano en otras cosas para cambiar leyes, para hacer cosas. O sea, es un distractor. Es un distractor. Porque tranquilamente usted puede actuar sobre la base y planifique con capacidades y competencias. Con capacidades y competencias. Yo le había manifestado la anterior vez, mi querido amigo, le había dicho el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, no el ejército, Fuerzas Armadas, deberían estar en la frontera, que es muy permeable, no permitir que pase 1 gramo de droga de Colombia. Las rutas tienen que estar perfectamente, tecnología para poder controlar, apalancaje jurídico para poder allanar, buscar, o sea, quitar las fuentes que generan esta inseguridad. Y lo que usted dijo, y lo hizo acuerdo sobre la base de mi referencia anterior, quieren moralizar. Fuerzas Armadas controlen los puertos, pero aquí hay puertos privados donde no puede entrar nadie. Y por ahí sale la droga. Mire lo que ocurrió el fin de semana anterior en la provincia del Oro. Un puerto privado fue dinamitado. Por eso le digo, quien debe hacer las cosas no la hace. Y cuando no existe una decisión político-estratégica, puede ser, aparentemente voy con vehículos escoltados por las Fuerzas Armadas, entro, hago publicidad. No, no es eso, es una decisión político-estratégica. Por eso les interesa quién está controlando las cooperativas, poner a gente. Ya debían haber bloqueado dónde lavan los dineros, debían haber bloqueado el ingreso de la droga, deben bloquear la salida de la droga. Entonces, esos retornos, si a los grupos terroristas, a los grupos narcos, usted les quita el dinero, ya no pueden comprar. No podrán dar bonos del Estado, te voy a dar luego, te vendo y te compro conciencias. No, es lo primero. Quítele la fuente de abastecimientos y ese momento va a ser fortalecer a las Fuerzas Armadas para control en el sur, porque por el sur vienen las armas, control porque es un territorio grande el nuestro, no que es un país pequeño, las fronteras son muy permeables. Un control sobre la población,
sobre quienes han ingresado, y tomar las instituciones que les corresponden y ver todas esas empresas de alquiler que se prestan para los lavados de dinero. Pero no existen eso. Cuando le ve a las cooperativas, ¿dónde están los grandes lavadores de dinero? No, estás persiguiéndole al delincuente armado que lo utilizan, ¿no? Que lo utilizan, aprovechan de la pobreza de la gente, de la falta de educación para hacer todo. Entonces nos tienen distraídos y ya va a ver las sorpresas que nos van a dar en la parte política. Como lo dije cuando este presidente asumió y cuando estaba Lazo, es el último día del despotismo y el primero de lo mismo. No cambia, no cambiará mientras sigamos eligiendo lo mismo. Tiene que haber gente nueva, los mismos políticos enraizados en esos partidos políticos de alquiler. Aquí ya no hay derecha ni izquierda, todos los días no se sabe de qué pensamiento o ideología tiene. El único afectado es el pueblo ecuatoriano. Lastimosamente estos gobiernos que se tildan de salvadores solo únicamente se valen de una institución prestigiosa como son las Fuerzas Armadas. Se apalancan en ellos para darse un baño de verdad, un baño de popularidad, porque eso sí podemos decir, nuestras Fuerzas Armadas, gloriosas Fuerzas Armadas, que se han defendido, porque se defiende por décadas, y podríamos decir siglos desde que apareció nuestro Estado ecuatoriano. Pero eso es un objetivo. Van a querer destruir a nuestras Fuerzas Armadas. El momento que le contaminan, a la policía lo están haciendo, la policía tiene que inmediatamente depurarse, porque caso contrario esta gente que tiene el poder van a apoderarse de todas el resto de instituciones y el Ecuador quedará en acefalía. Y únicamente estaremos como en otros países dirigidos por los que tienen el dinero y un dinero mal habido. ¿Qué lectura darle a el presupuesto del Ministerio de Defensa, que hasta el séptimo mes, el mes pasado, en julio, solamente se ha ejecutado el 2%? Y el presupuesto general para este año se ha ejecutado el 21%. Y hay ministerios que no han ejecutado un centavo. Eso le había indicado que existe fallas en la ejecución presupuestaria y eso va en desmedro de la seguridad, del desarrollo, etcétera. Deberían esos ministros ser sancionados. Ahí se deben llevarles a juicio político. ¿Por qué no ejecutaron las partidas? Porque han puesto en riesgo la seguridad del Estado ecuatoriano en las diferentes áreas. Ellos deben ser sancionados. Inmediatamente, quien no cumple, quien no ejecuta sus partidas presupuestarias deben ser sacados. Deben ponérseles la renuncia, retirarlos. Eso no puede pasar. Por eso le había dicho que al interno, lo que a Fuerzas Armadas, a los comandantes se les asigna, tienen que cumplirlo. Y eso lo manejan bien los comandantes en los diferentes niveles. Cumplen y cada mes tienen que ejecutar las tareas, tienen que transparentar y es todo. Y eso avanza. Pero usted ve que eso no pasa en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El pueblo ecuatoriano es lo último. Es lamentable lo que está viviendo el país. Ayer en un centro de salud en San Borondón entraron criminales y acribillaron a una persona que estaba allí. Hace 4 días o 3 días en Manta, un camillero del hospital del IES de Manta fue asesinado. Y no solo son esos 2 casos, ya se han dado otros casos. Todos los meses hay casos que nos sorprenden. En El Triunfo, 3 miembros custodio de un vehículo fueron acribillados también el día de ayer. Y el gobierno nos dice que no arriesguemos lo que se ha ganado. ¿Qué hemos ganado? Eso nos preguntamos todos los días. ¿Qué hemos ganado? Si cada día nos siguen asesinando a personas que salen a trabajar, terminan siendo asesinadas. Pero de repente sale alguien del gobierno y dice que no pueden ser niñeros de familias. Y justifican las muertes de algunas personas porque de repente están vinculadas al crimen organizado. O sea, el trabajo de ellos no es eliminar la violencia. ¿Qué está haciendo el gobierno, coronel? Mi querido Jaime, no es cuestión solamente de utilizar la fuerza pública, no Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sino que tiene que ser una dedicación a la parte social, a la educación. Tenemos que estar presentes en esas áreas, pero cuando le deja usted a la juventud libre, fácilmente accesible por parte de la delincuencia hacia ellos, un daño a la estructura de la sociedad,
no vamos a curar esto. Están enraizados estos grupos narcos, haciendo la vida fácil a la juventud. El momento que usted no le da garantías, no podemos poner un policía en cada esquina, ni tampoco un militar. Tenemos nosotros que permitir que la población se defienda. Mi querido Jaime, en el momento que la población puede defenderse, yo le digo, imiten a lo que hizo el Congreso peruano, permitan que el derecho a la defensa, y usted va a ver que el pueblo puede defenderse, porque ahorita es un pueblo atado, que no puede hacer, sumido en el miedo, y le había manifestado esto. Esto lo permiten porque es un distractor. A través de la inseguridad, de la violencia, es fácilmente privatizar todo, nadie verifica y entregan los recursos del país a grandes transnacionales y nos quedamos indefensos. Coronel, pero lo que usted propone es una planificación en un tiempo determinado. Y le voy a poner un símil. Un enfermo entra de urgencia a un hospital y los médicos lo primero que tienen que hacer es atacar lo que está provocando su emergencia, su estabilidad de vida. Primero atacan eso y después, cuando ya se ha recuperado, cuando ya está estable, entonces viene el tratamiento paulatino, que es un poco lo que usted está explicando. Es decir, hay que preocuparse de los jóvenes, hay que darle mayores oportunidades para que no sean trasladados. Pero en este momento estamos en crisis, estamos en una situación donde Jaime dijo hace un momento algunos casos. No nos olvidemos lo que pasó el día de ayer en Durán. El presidente fue con toda una masa de carros nuevos que habían comprado para las Fuerzas Armadas, para la policía. Se paseó por todo Durán a decir que ahora sí, en Durán no va a pasar nada. Mataron el mismo día a una persona, al siguiente día mataron a otras tantas. Ayer salieron 2 trabajadores de una empresa de servicios de instalación de internet, cortados los dedos, con sus dedos en la mano. O sea, no podemos hacer otra cosa que atacar el problema en este momento, que es precisamente la inseguridad que vive el país. Así es, le había manifestado, por eso hay objetivos a mediano, corto y largo plazo. Esto es de emergencia y sí tenemos que hacer una presencia mucho más fuerte. Pero aquí hay que involucrar a los gobiernos autónomos, hay que capacitar y entrenar a la población para que puedan defenderse. Hay que organizar a la población para que puedan defenderse, para tener llamados de inmediato para que la Policía Nacional pueda accesar, para que las Fuerzas Armadas. Pero esta gente está tomada. Yo escuchaba en una de las visitas que hice a la costa, que me invitaron para unas charlas, esta gente está vacunando inclusive a las casas. En las casas. No pueden vivir, hay inseguridad y para que no se le tomen la casa tienen que pagar $5 semanales para que no se le tomen la vivienda. O sea, debería haber un lugar donde puedan reportar con seguridad. Si alguien reporta algo de esto, le avisen, pero si reporta y después le evidencian, dice él fue el que llevó el chisme, él fue el que avisó y después las retaliaciones. Hay una estructura con metástasis. Tenemos que realmente recuperar al Ecuador de inmediato. Hay que permitir a la población que se defienda. Hay que permitir que la gente buena se pueda defender. Porque, caso contrario, esto es una ingeniería social de miedo. Y el miedo va circulando. Entonces, estos les han perdido respeto inclusive a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. Pierden el respeto porque se creen que están armados. Entonces, tenemos que apalancarles para que puedan hacer el uso. Está puesto el uso progresivo de la fuerza. Entonces, necesitamos la inteligencia estratégica que es útil y oportuna. ¿De qué nos sirve que llegue inteligencia y tardía? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se fuga la información? Tenemos que cerrar los círculos y que no se escapen las órdenes de operaciones, porque se va a actuar contra determinado grupo y ya se escapó la orden. Todo eso es al interior. Pero imagínate, Jaime, ¿cómo intervenir así abruptamente si no fortalecemos a la Policía Nacional? O sea, pues, un policía se enfrenta con un criminal con una pistola y el criminal con un rifle, pues, con un arma de alto poder. Y los vehículos son de alta gama también, ¿no? Es cierto. Por eso le digo, tenemos que equiparlos y el entrenamiento es fundamental. Pregúntele usted a la Policía Nacional cuántos cartuchos han disparado, qué expertise tienen en el manejo de su pistola, de su fusil. Ya, por ejemplo, aquí deben cambiar los vehículos. No puede ir en un vehículo cerrado, en cabinas, porque es un objetivo.
Tiene que ser una camioneta descubierta, como hay en México, estén listos con su fusil a disparar, reaccionar, que el primer delincuente que quiera atacarlos o les haga una emboscada, pues se defiendan y tienen que eliminarlos. Pero eso es entrenamiento. Si no están entrenados. Así es. Coronel, ya en la recta final de esta entrevista, el gobierno de Guillermo Lasso compró, si no me equivoco, 143 o 150 vehículos blindados. Estas tanquetas donde llegó el presidente de la República a Durán en una de esas tanquetas. Estos vehículos sí ayudan para el combate de la delincuencia y el crimen organizado, porque si bien es cierto, las hemos visto que han desfilado, pero todavía no las hemos visto en acción esas tanquetas. Pero la policía no tiene vehículos, pues. Los vehículos de la policía los arreglaron, los pintaron en el gobierno de Guillermo Lasso, se gastaron como 30 millones de dólares. Sin embargo, se compraron tanquetas nuevas. Y esas tanquetas, en realidad, ¿ayudan para el combate al crimen organizado o qué? Bueno, son vehículos mecanizados que lo que le dan a ustedes es protección para fuego de armas, ¿no? Entonces pueden ingresar en cualquier lugar. Si son emboscados, las tropas están protegidas para actuar. O sea, es para ingresar a determinadas áreas, lo hacen. Y ahí, obviamente, como hay trabajo coordinado con la Policía Nacional, podrán ingresar en esos vehículos miembros de la Policía Nacional e irrumpir en áreas. Supongamos que hay algún lugar donde les van a emboscar, les disparan con fusiles. Esos vehículos son blindados, entonces no les afectan. Permite para irrumpir. Yo creo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben seguir coordinando su labor, desprenderse de querer que mi institución brille más que la otra y cada uno cumpla lo que le corresponde. Quiero hacerme eco de las palabras de Jaime, de lo que ustedes han manifestado. Las Fuerzas Armadas deben salir de las cárceles. La Fuerza Naval tiene que estar patrullando el mar para no dejar pasar la droga. El ejército ecuatoriano tiene que estar en la frontera para evitar que pasen por tierra permeable. Nuestra Fuerza Aérea tiene que ser fortalecida con aviones interceptores. Caso contrario, no lo podemos hacer, los tenemos a ellos minimizados. O sea, les tienen en asuntos que no les corresponde. El entrenamiento militar para usar las armas. Usar el arma en una ciudad no es posible si no se aplica el uso progresivo de la fuerza. Pero si se encuentran en la frontera narcos que están llevando, les disparan a los soldados están en frontera, usan sus armas, sin problema. Usted bien lo ha dicho, esto es falta de decisión política y falta de decisión de Estado, de gobierno como tal. Jaime. Coronel, ¿y qué han hecho las Fuerzas Armadas para evitar el ingreso de armas a nuestro país y que esas armas lleguen a los GDO? Bueno, las Fuerzas Armadas están controlando especialmente frontera sur, pero los elementos no son suficientes. Tenemos una frontera sur extremadamente grande. Nos faltan medios, nos falta recursos y estamos involucrados en lo que le dije, en tareas que no nos corresponden. Pero ¿por qué antes había el control? ¿Por qué antes había el control y por qué hay descontrol ahora? Antes no se veía a un delincuente con un fusil. Ahora fusil hay, creo que donde hay un delincuente hay un fusil. Es porque han ingresado las armas, son fácilmente comprables, se adentra ese material y necesitamos seguir buscando. Las Fuerzas Armadas, por eso le digo, si tengo un determinado número de efectivos que están involucrados en tareas que no les corresponden, esos efectivos podrían estar en la frontera, pues controlando, haciendo lo que nos permite la Constitución, control de armas, explosivos, municiones, y actuando. Y cuando usted detiene a alguien, esa gente no debe salir, pero los jueces los mandan. Si no existe la flagrancia, si no existe... Antes había un apoyo fuerte, muy cierto. Había un trabajo muy cercano con las autoridades, con los jueces. Los jueces daban la orden, se allanaba, se incautaba las armas y presos los que estaban. Entonces había un recelo. Coronel, pero ahora hay una flexibilidad. Pero antes, yo recuerdo, muchos políticos de la línea más derechista de este país hicieron de todo para que la ciudadanía tenga permiso para portar armas. Y resulta que ahora que hay los permisos para portar armas, hay un descontrol total de las armas en este país. Eso no ayudó, pues,
al combate de la delincuencia. Eso nos vendieron a nosotros. A ver, hay un punto clave que usted me acaba de hacer referencia. Antes en el país había como no facilidad, siguiendo los trámites, poder obtener su permiso de armas. Pero en el gobierno que usted manifiesta, justamente en el gobierno de Correa, se quitó el porte de armas, porque se dijo, si se permiten las armas va a proliferar la violencia. Entonces se quita las armas, y al contrario, se quita las armas al pueblo y usan. Por eso digo, hay que devolver. Y obviamente que no todos pueden acceder a tener una arma, pues porque no es que cuesta $5. Pero sí va a ser disuasivo que las personas, que quienes están trabajando en áreas puedan disponer de armamento, que se vuelve disuasivo. Entonces el delincuente no fácilmente va a acercarse y se me va a disparar, o va a defenderse. El derecho a la defensa. Por eso le digo, demos facilidades. Lazo dijo que sacó justamente un documento presidencial para poder obtener las armas, pero se había pedido que Fuerzas Armadas facilite, la Policía Nacional facilite el poder acceder al uso. Y aquí, además del uso, es entrenar a las personas. Por eso le digo, el momento que existe una población que esté entrenada, que pierde el miedo, no va a ser fácil para estos grupos delincuenciales poder actuar. Pero cuando tenemos una población atemorizada, porque si se defiende le meten preso, si se defendió su vida y le mandan a la cárcel, entonces eso va a ser un agravante. Coronel, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo al pueblo ecuatoriano. Gracias al coronel Guillermo Tamayo, experto en seguridad, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.